24 tarde. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos 16 grados en la capital, pronosticados 19 para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, las noticias que han marcado esta jornada de día lunes 7 de agosto. Comenzamos con información policial. Un solitario ladrón intentó robar las oficinas nada menos de la empresa estatal más importante del país. Hablamos de Codelco, ubicadas en la intersección de las calles Huérfanos y Sotero del Río, pero no le fue bien. También, en otras informaciones, una fuerte explosión se registró en un local de comida rápida, esto en La Serena, dejando a 2 personas heridas. Tras el accidente, tanto trabajadores como clientes tuvieron que ser evacuados. Y esta imagen es impactante. Imágenes de drones capturaron el momento en que una casa se derrumbó en un río, esto en Alaska, Estados Unidos. Este tipo de inundaciones glaciares ocurren cuando el agua atrapada escapa a través de grietas en las represas de hielo. Aquí comienza 24 tarde. Ahora, el gobernador del Biobío aceptó las renuncias de 3 altos funcionarios tras su vinculación por el caso Convenios. Pues la información del momento es que se está allanando en estos instantes las oficinas de la gobernación, el GORE del Biobío. Vamos al lugar con el periodista David Yáñez. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, una mañana agitada para la región del Biobío. En estos momentos se está desarrollando dentro de las dependencias del gobierno regional de Biobío un allanamiento por parte de la Brigada de Delitos Económicos y también de otros detectives que han sido solicitados por parte del Ministerio Público para la realización de esta diligencia. Las imágenes que estamos viendo corresponden al trabajo que se está realizando al interior de la División de Desarrollo Social y Humano, cuyo jefe se le fue solicitada la renuncia justo en el día de hoy. Se le fue aceptada la renuncia y acaba de entrar de hecho a estas dependencias la fiscal a cargo de la unidad de delitos complejos de la región del Biobío, María José Aguayo, que es precisamente la que está a cargo de la investigación de estas 4 causas de traspasos de fondos a fundaciones que está siendo llevada por el Ministerio Público a nivel regional. En estos momentos se están realizando diligencias en esta división, también en el 4º piso hay detectives que están realizando requisaciones de documentos. Según lo indicado hasta el momento, no hay una orden propiamente tal, sino que se están solicitando los documentos para tener estos antecedentes en el marco de esta investigación. En una jornada que, recordemos, durante muy temprano en la mañana se conoció la salida de prácticamente la jefatura del gobierno regional, a salvo por Rodrigo Díaz, que fue quien pidió las renuncias de toda la plana mayor. Estamos hablando de Rodrigo Martínez, quien es el administrador regional, quien además fue seremi de Educación durante la primera administración de Michelle Bachelet en la zona del Biobío. Rodrigo Alarcón, quien es jefe de gabinete, a quien se le cuestiona no haber entregado a tiempo los antecedentes que se le habían denunciado respecto a la situación de la Fundación ENTI, que indirectamente estaba siendo administrada por Camila Polici a través de una segunda fundación y también el gasto de recursos a través de UNOTEC. Y las dependencias que estamos viendo están siendo allanadas en estos momentos el jefe de División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña. Están en ese sentido realizándose las diligencias en estos momentos en las dependencias, no solamente en este lugar, sino también en el resto del edificio del GORE Biobío. Y esto en el marco de una jornada que ha sido especialmente noticiosa. De hecho, a media mañana fue el ya anunciado punto de prensa por parte del ex seremi de gobierno Eduardo Vivanco, quien es militante del Partido Radical, quien había tenido una reunión con Camila Polici, una reunión privada y cuyo audio fue difundido como forma de ratificar los dichos que había planteado la misma Polici en una denuncia por amenazas de muerte que interpuso ante la Fiscalía Local de Concepción. Él tuvo palabras bastante fuertes en referencia a que la difusión de estos audios ocurría justo en un momento cuando se estaban conociendo los detalles del caso llamado caso Lencería, por los gastos que se habían utilizado en 250 millones de pesos entregados por el gobierno regional hacia esta fundación y que en términos prácticos terminó siendo financiado una cuenta corriente una cuenta corriente que pertenecía a UNOTEC, pero que estaba siendo utilizada como una cuenta particular de Camila
la policía. Escuchemos las palabras entregadas por el ex Seremi Vivanco. Yo entiendo que ese audio habla de eliminación. Si usted lo interpreta como muerte, su interpretación no es la mía. Ella estaba en una situación compleja, ¿no es cierto?, en que no podía, en una conversación personal, descartar ninguna hipótesis. Si esa metáfora, al nombrar colombianos, que pudo haber nombrado de otra nacionalidad o no nombrar a ninguno, no tenía otra finalidad de ponerle la seriedad que el asunto requería, que era que entregara todos los antecedentes sin incurrir a nadie, sin culpar a nadie, lo que ella sabía. Por lo tanto, lo que yo les digo, cuando se habla de eliminación, se puede interpretar de muchas maneras. Si ella lo interpretó de una manera, bueno, ella lo habrá interpretado. Hay maniobras dilatorias, hay maniobras de encubrimiento. Cosa que sobre cómo dije algo, cómo quise expresar algo, creo que no es el fondo. De hecho, el mismo Seremi Vivanco confirmó la interposición de una acción legal en los tribunales de justicia, básicamente por que haya sido difundido este audio privado captado sin autorización de una reunión privada que en términos prácticos terminó costándole el puesto. Lo que estamos viendo en imágenes corresponde precisamente a la fiscal a cargo de esta pesquisa, María José Aguayo, quienes nos han solicitado que están en mitad de las pesquisas. Esa es la razón por la cual nos dijo que inmediatamente terminado esto va a haber un punto de prensa. Escuchemos un poco la... Vamos ahora a otro piso, por favor, déjenla pasar, por favor. ¿Ya? Efectivamente, es un acuerdo al que se ha llegado. Va la fiscal en estos momentos a realizar diligencias. Inmediatamente después de terminadas estas diligencias va a haber un punto de prensa, ya se ha anunciado por parte de la Fiscalía Regional, e incluso desde la misma Gobernación Regional del Biobío se acaba de llegar una declaración donde confirma que efectivamente el Ministerio Público está solicitando los antecedentes en el material del caso Convenios y que de manera voluntaria están entregando documentos y computadores para el mejor trabajo del órgano investigativo. En la misma declaración, el Gobierno Regional indica que por instrucción del gobernador Díaz se está prestando la colaboración para la entrega de toda la información que esto tiene que tener. Y abro comillas, en esta nueva etapa el Gobierno Regional del Biobío ha tomado 15 medidas profundas que mejorarán la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos, reafirmando el compromiso de probidad y la colaboración absoluta para aclarar y determinar las responsabilidades en cada caso, que es efectivamente la repetición de los antecedentes con que finalmente terminaron aceptando la renuncia a 3 directivos del gobierno regional y que se hizo efectiva durante esta mañana. También hay reacciones en referencia a esta renuncia. Escuchémosla. La Fiscalía Regional del Biobío va a llevar adelante estas investigaciones, las va a llevar adelante, va a seguir con ellas, cumpliendo tal como lo hacen las demás fiscalías, con un mínimo de diligencia que hemos fijado como criterios generales, y también decretando aquellas que sean necesarias para la realidad de cada región. En la medida que dicha Fiscalía Regional estime que es momento oportuno para tomar otras decisiones, tomará esas decisiones y las informaremos cuando sea el caso. Entre ellas esperamos contar con la colaboración del Gobierno Regional del Biobío cada vez que ello sea necesario. Declaraciones del fiscal nacional que confirma precisamente la diligencia que se está realizando en estos momentos en el gobierno regional. Se está confirmando por parte del mismo gobierno regional que se van a llevar no solamente documentos, sino también computadores y que van a ser entregados en forma voluntaria a la investigación que está siendo llevada por la unidad de alta complejidad del Ministerio Público. Todo esto en el marco del escándalo del llamado caso Lencería, que además involucra a otras fundaciones, el traspaso de dinero a otras fundaciones desde el gobierno regional. No el gobierno central, sino el gobierno regional del Biobío hacia fundaciones que está siendo cuestionado e investigado por el Ministerio Público. Ha habido también reacciones respecto a lo sucedido en los últimos minutos durante la mañana con la salida de funcionarios y el inicio de estas diligencias. Escuchemos esas reacciones.
Esto no era lo que correspondía, esto es lo que uno esperaba, que se actuara con decisión. Era necesario que se apartara de sus funciones a quienes hoy están siendo cuestionados por estar involucrados en las irregularidades que hemos conocido del gobierno regional. Ahora la justicia cumple un rol súper importante, seguir la investigación. Su renuncia también hay que valorarla porque es una seña clara de la responsabilidad con la que se asume el cargo público y que debiéramos tener en el resto de la administración pública para zanjar esta situación. Es evidente que los funcionarios tienen responsabilidad y corresponde que se les desvincule, pero eso no puede servir para que el gobernador evada su propia responsabilidad al asignar los recursos, porque eso significa que él hace cheques de 250 millones de pesos sin saber a quién y sin saber para qué. Reacciones a las medidas adoptadas durante esta mañana en el gobierno regional del Biobío y que en términos prácticos implicó la salida de 3 altos directivos del gobierno regional, y durante pasado el mediodía prácticamente está pasando lo que ustedes pueden ver en imágenes, este allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones a las oficinas del gobierno regional, que a través del mismo gobierno regional han confirmado que hay requisación de documentos y también de computadores. Sí, mientras estamos a la espera, obviamente, de las palabras, tú lo mencionabas, de la fiscal que está llevando el caso, la fiscal Aguayo, que dijo que iba a estar un piso más arriba, haciendo un allanamiento, y después va a haber un punto de prensa. Lo que tú reseñabas recién, esta información que surge desde el mismo gobierno regional del Biobío, información que ha salido hace instantes, dice que esta mañana el gobierno regional ha recibido una solicitud por parte del Ministerio Público para entregar antecedentes y material de investigación en el marco de las indagatorias por el llamado caso Convenios. De manera voluntaria, dice este comunicado del GORE, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo del órgano investigativo que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades. Sigo con el comunicado. Como gobierno regional, y tal como lo ha instruido el gobernador Rodrigo Díaz, estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiese ser irregular. Estamos viendo, y lo decíamos, lo comentábamos recién con David, y aquí te dejo la palabra, David. Se está realizando este allanamiento, obviamente se está pesquisando no solamente el piso que vimos antes, el piso de más arriba, se está a la espera del punto de prensa, en una situación, David Yáñez, que esto ha involucrado no solamente, hemos tenido durante el fin de semana las palabras del mismo ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, todo lo que está pasando con cómo estas platas se entregan a los gobiernos regionales y cómo a la vez también estos gobiernos regionales la entregan a las respectivas fundaciones, cuáles son los cambios de criterio que han habido. Claro, ahí hay una pelea política respecto a cuándo se hicieron esos cambios de criterio, si corresponde al presupuesto del año 2021, que fue aprobado en la administración anterior de Sebastián Piñera, si corresponde al 2022, pero de todas formas aquí son nuevas aristas y estamos a la espera de las palabras de la fiscal Aguayo, David. Efectivamente, en términos prácticos, aquí los detectives pasan de un lado a otro en función de los requerimientos para requisación de documentos y computadores. Lo que sí podemos señalar desde ese punto de vista es que este allanamiento se está realizando en forma bastante ordenada. Hay al menos colaboración de parte del gobierno regional para la entrega de estos documentos. Los funcionarios están, la mayoría de ellos, los que están a cargo de los documentos, lo están entregando. El resto ha salido de este lugar, de esta zona, precisamente para no interrumpir. Además que esto ocurre en un momento donde está prácticamente la hora de almuerzo, razón por la cual la mayor parte de los funcionarios no se encuentran en este lugar. Lo que vemos acá en términos prácticos en el primer piso es la División de Desarrollo Social y Humano, que es la que es dirigida, o era dirigida, mejor dicho, por Simón Acuña, que es una de las que de alguna forma realiza la postulación de los dineros para los fondos de la entrega de dineros al gobierno regional, del gobierno regional hacia fundaciones, y es lo que está siendo cuestionado en estos momentos. Y también este cuestionamiento escala a lo político, porque en términos prácticos, de alguna forma los distintos gobiernos regionales, no solamente este, sino también a lo largo de Chile, estaban solicitando que les traspasaran más recursos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué queda esta solicitud de más traspaso de recursos?
cuando están ocurriendo estas situaciones, no solamente en la región del Biobío, sino a lo largo de los distintos gobiernos regionales en el país, por la discrecionalidad que existe para la entrega de estos recursos cuando no son de un monto en particular. Nosotros nos mantenemos a la espera de lo que va a ser la declaración de la fiscal Aguayo, que está a cargo de esta investigación. No esperamos en todo caso que dé muchos detalles respecto al avance, pero sí en cuanto a la concreción de esta investigación y esta diligencia en particular que se está realizando en el edificio del gobierno regional del Biobío. En algún momento vamos a ver vehículos de la Policía de Investigaciones en este lugar para llevar los computadores. Se ha indicado que son del tercer piso, del cuarto piso, que es donde están operando precisamente las distintas divisiones involucradas, y del primer piso, que es donde se hace la selección de las fundaciones que reciben estos dineros. Una investigación que aparentemente va a ser exhaustiva por parte del Ministerio Público y debiera llegar a resultados. Se espera que en el corto plazo, o por lo menos eso es lo que esperan acá en el gobierno regional, en la voz de distintos consejeros que nos hablaron durante esta mañana. Si tú bien nos explicaba, David, claro, aquí hay que ir distinguiendo un poco dentro de todo lo que están investigando el caso Convenio. Estos son dineros que se traspasan a fundaciones, está toda la investigación, directamente desde los gobiernos regionales. Recordemos que el gobierno regional es distinta a la figura de la que antes había, que eran las intendencias. Aquí el delegado presidencial es el que responde directamente, el delegado regional es el que está mandatado directamente desde el Ministerio del Interior, desde el gobierno central, desde el Estado. Es distinta la figura, por ejemplo, y cómo se está investigando y el traspaso del dinero, para ir explicando dentro del caso Convenios, a lo que sucede, por ejemplo, con Democracia Viva y otros traspasos que se hacen directamente desde ministerios. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Vivienda, se investigaba, por ejemplo, en Atacama, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde ministerios directamente hacia fundaciones. Este es otro tipo de traspasos, tiene que ver con gobiernos regionales, que son entidades distintas, por ejemplo, a las exintendencias, que hoy día son los delegados presidenciales. Recordemos que los gobernadores son elegidos democráticamente, tuvimos elecciones el año 2021, 16 gobernadores elegidos a lo largo de todo el país, y ahí se dio la particularidad, 15 entre comillas del oficialismo y solamente uno de la actual oposición, que es el gobernador de la región de la Araucanía. Entender ese fenómeno, aquí son situaciones, claro, los delitos son similares, lo que se están investigando por lo menos, las situaciones, pero la forma del traspaso es distinta. En un caso, en algunos que se está investigando, por ejemplo el caso de Antofagasta y otras regiones, directamente desde ministerios, desde el Serviu, por ejemplo, Antofagasta, hacia las fundaciones, y en este caso puntual, en el caso de Los Lagos, en el caso de la gobernación del Biobío y otras más de 10 gobernaciones que se están investigando, regiones que se están investigando, se trata de traspasos desde el gobierno regional hacia las fundaciones, y es parte también de lo que se ha buscado realizar con diferentes cambios que se instalan los gobiernos regionales, es traspasar obviamente atribuciones presupuestarias a los mismos gobernadores para que ellos puedan disponer de estos dineros. Y también ahí se señala duda respecto a cuántas cortapisas, cuánto se puede investigar, cuánto se puede indagar de la entrega de esos dineros hacia fundaciones, y es lo que se está investigando en el Biobío y también en la región de Los Lagos. Por ejemplo, se han concentrado las investigaciones. Vemos ahí uno de los me imagino, funcionarios del Ministerio Público con hartas carpetas sacando información, y lo decía el comunicado, se está disponiendo por lo menos la facilidad, decían, de la Gobernación del Biobío para que se entregue toda la información. Este es el denominado, se ha concentrado, y volvemos contigo, David Yáñez, el denominado caso Lencería, para ir explicando un poco una madeja que ha ido creciendo, que van más de 10 regiones investigadas, entender y diferenciar lo que es un traspaso desde un ministerio hacia una fundación, de lo que es los gobiernos regionales hacia fundación. Claro, y se podría decir que las investigaciones o los delitos presuntamente habidos acá son similares, pero la fórmula del traspaso es distinta, las responsabilidades son distintas. David Yáñez, volvemos contigo. Efectivamente, lo que se está investigando acá tiene que ver con la asignación directa de recursos. Es decir, el gobernador regional del Biobío tenía la disposición para traspasar dineros bajo un monto determinado, sin que esto pasara por Contraloría, sin que se haya necesidad de que exista toma de razón. Es decir, son dineros que son prácticamente discrecionales, razón por la cual están siendo entregados a fundaciones que supuestamente no deberían tener fines
de lucro. Por ahí pasa todo, por la capacidad o la incapacidad de que estas fundaciones tengan fines de lucro, y eso es lo que se está investigando por parte del Ministerio Público. Pues si bien el traspaso puede ser legal, si terminan estos dineros siendo utilizados para básicamente financiar a personas que están relacionadas también en la misma fundación a través de un hotel, que es lo que irregularidades que pueden presentarse y que están siendo investigadas, es precisamente ese el foco de la investigación que se está realizando acá en la región del Biobío, que es distinto a lo que sucede con la administración central, con lo que pasa con los ministerios, donde incluso estos convenios de bajo monto terminan siendo visados por Contraloría a través de la toma de razón. En cambio, estos en particular, los que tienen que ver con el traspaso hacia fundaciones de parte de los gobiernos regionales, hay discrecionalidad en la entrega de recursos, no necesariamente tienen que ir a una toma de razón, tampoco tienen que ir a concurso, razón por la cual también hay responsabilidad política más directa por parte del gobernador regional que corresponda en las regiones, en este caso en particular el gobernador regional del Biobío. El mismo gobernador, justo junto con hacer efectiva las renuncias de 3 funcionarios en el día de hoy, indicó que él asumía la responsabilidad política que implicaba estos hechos, que implicaba también la asignación de recursos, y el renglón seguido también indicaba que iban a facilitar la documentación correspondiente a la Policía de Investigaciones y por su intermedio al Ministerio Público. Está siendo llevada en estos momentos, en esta diligencia que estamos viendo en imágenes en vivo, que está siendo registrada también por los mismos detectives, como se pueden dar cuenta, incluso están sacando fotografías a lo que se están llevando para confirmar qué es lo que están requisando en este procedimiento. Hay, hasta el momento hemos visto solamente documentos, archivadores. No hemos visto computadores, pero según la información entregada por el mismo gobierno regional debería haber computadores requisados dentro de lo que se va a realizar durante el día de hoy. Razón por la cual esta diligencia, si bien está recién empezando, debería estar lejos de terminar. Ya, David Yáñez, vamos a reconectar contigo cuando hable la fiscal Aguayo ya en la región del Biobío. Un abrazo a la distancia. Nos vamos a ir al norte del país, donde se repite la historia. No están requisando los computadores, solo están robando, como ha pasado en otras regiones. 6 computadores fueron robados desde la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en el norte, en la región de Antofagasta. Iván Echavarría, ya te vemos en imagen con toda la información. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Tú lo decías, se repite la historia, esta vez en Antofagasta, y estamos hablando de la sustracción de computadores. Esta vez, tú lo mencionabas, son 6 computadores portátiles que se roban desde las oficinas de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Estas oficinas están ubicadas en pleno centro de Antofagasta, y la verdad es que son los mismos funcionarios quienes esta mañana, eso de las 7:30, cuando comienzan a llegar los primeros, se percatan que al interior de estas oficinas estaba todo un poco revuelto. Comienzan a hacer la revisión de las distintas oficinas y se dan cuenta entonces que faltaban precisamente estos computadores. Son 6, 5 de ellos son computadores fiscales. Uno de estos computadores pertenece a una trabajadora, a una funcionaria, es un computador particular, pero que había dejado entonces aquí mismo en las oficinas. De inmediato se da aviso a Carabineros, al Ministerio Público, se determina que sea personal del OS9 de Carabineros, también del Laboratorio de Criminalística, quienes realicen entonces las diligencias para determinar entonces la sustracción y determinar el autor o los autores de este robo. Un hecho que puede haber ocurrido durante el fin de semana. El día viernes es el último funcionario que se va, eso de las 19:30 aproximadamente, y bueno, recién se dan cuenta hoy día entonces de este robo. Cuando sucede entonces es parte de las investigaciones que está llevando a cabo personal de Carabineros. Tenemos declaraciones al respecto, escuchemos. Se habría utilizado el escalamiento de la reja perimetral adyacente a este recinto, y luego en el interior la utilización de una escalera metálica por donde se accede al segundo piso por una ventana del baño. Luego acceden a las distintas oficinas que se encuentran en el segundo piso y primer piso de este recinto, donde se sustraen distintos computadores en una cantidad de 6, y también se sustrajo una cantidad de dinero en efectivo de 10.000 pesos. Escalamiento entonces es la forma en que habrían ingresado él o los
las personas que llegan entonces hasta estas oficinas, ellos habrían ingresado por una puerta lateral, una puerta que eso sí tiene rejas, estamos hablando aproximadamente de unos 3 metros de altura, sin embargo burlan esa seguridad, habrían utilizado una escalera y luego escalamiento para acceder a un baño del segundo piso, ingresan a ese baño y de ahí entonces es donde comienzan a revisar el resto de las oficinas. Hasta este lugar también durante esta mañana llegó el Seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, con quien también conversamos y nos entregó algunos antecedentes. Escuchemos. Corresponde a oficinas administrativas que controlan el sistema en nuestras obras menores y de pesaje. Por lo tanto, tienen solo información administrativa de esos dos temas. No es primera vez, los antecedentes indican que ya se había tenido robo o intentos de robo. Información entonces de estos computadores era básicamente temas administrativos y temas de pesaje. Recordemos que Vialidad, por ejemplo, trabaja con el tema de la circulación de vehículos de carga ancha por las distintas rutas. Eso es parte entonces de los antecedentes que mantenían esto. También lo mencionaba el Seremi, no es primera vez que ocurre un robo. De hecho, la seguridad que hay en este momento en la puerta y en las rejas es básicamente porque hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás estas oficinas también habían sido ya víctimas de un robo. También un robo entonces en lugar no habitado. De ahí que se pone toda esta seguridad, sin embargo, esta vez no resultó porque de todas formas desconocidos logran ingresar. Lo importante aquí es que si bien hay cámaras de seguridad, también tienen un sistema de alarma. Este sistema no se activó. ¿Cuál es el motivo? Es parte de las diligencias también entonces que está llevando adelante personal de Carabineros. Quedamos muy atentos, Iván Echevarría, desde la región de Antofagasta. Un abrazo a la distancia. Continuamos con información policial. La Policía de Investigaciones logró desbaratar a una banda que se hacía pasar por seguridad de camiones de valores para cometer delitos. Todos los detalles de esta y otras informaciones policiales con don Fabián Collado. Don Fabián, no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? ni de cerca, ni de Católica, ni de nada. Así que siga con lo policial nomás usted. Exactamente, don Andrés, nada de fútbol, al menos durante este fin de semana, así que nos aguantamos un poquito la cara. Vamos a revisar las informaciones policiales. Claro, fíjense, una banda delictual la cual operaba hace varios años y engañaba a los locatarios de supermercados para poder retirar remesas. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden al año 2020 al líder del Bulk Clean, que está ubicado en la comuna de Peñalolén. Acá no les creyeron, pese a que tenían todo un sistema, era una red organizada para poder cometer ese tipo de ilícitos y además que realizaban otros robos con fuerza, por ejemplo, a locales como Papa John's para llevarse la caja fuerte. Pero nos centramos en la historia de cómo engañaban haciéndose pasar por vigilantes de la empresa Brinks. Ellos ingresaban, estaban coludidos con diversos trabajadores, operadores de cámaras, también con guardias, con personas del control interno del supermercado. Tenían que pasar algunos obstáculos, era como corroborar la identidad para poder retirar las remesas. Claro, como tenía gente infiltrada al interior, no había ningún problema. En el Jumbo de Las Condes lograron su cometido y se llevaron más de 40 millones de pesos en estas remesas. En el líder de Quilín, ahí la verdad que hubo otros trabajadores que no estaban coludidos con estos delincuentes y por eso que no concretaron el delito. Además, en vista y considerando que ustedes veían en las imágenes del estacionamiento del supermercado que posteriormente se retiraron una camioneta que no tenía ningún tipo de logo y eso generó obviamente las sospechas. Así siguieron cometiendo varios delitos a locales comerciales, también violentos, asaltos a recintos del sector oriente de la capital, y el líder de la banda, Ricardo Triviño, él era lanza internacional, además, luego de cometer estos delitos, se iba a Europa para poder cometer algunos otros asaltos y regresaba a los 2 o 3 días aproximadamente. Fíjense que tenía múltiples pasaportes donde no los falsificaba, pero sí se sacaba fotografías con looks distintos, además cambiaba las firmas para tratar de pasar desapercibido. La investigación estuvo en manos de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente y es así como se pudo desbaratar a la banda. Estamos hablando de 9 sujetos detenidos, algunos de ellos quienes trabajaban en los supermercados, quienes estaban coludidos con esta banda de delincuentes que la verdad no habíamos visto antecesores que se hicieran pasar por trabajadores de empresas de valores. Vamos a revisar declaraciones en voz de la Fiscalía y la PDI.
Durante el año 2020 y 2021 fueron investigados por alrededor de 13 delitos cometidos, 2 de la modalidad de falso transporte de valores, y a la fecha aproximadamente el patrimonio que lograron sustraer asciende a la suma de 100 millones aproximadamente. Tenían cobertura de personal del supermercado, tanto del control de cámaras internos, guardias y personal que también conocía la labor de ellos y cumplía la función de entregarle el dinero. En total el viernes se ejecutaron las órdenes de detención. Logramos la detención de al menos 9 personas integrantes de esta banda. De esas 9 personas, 4 quedaban privadas de libertad. Una persona por tráfico, uno por falsificación de instrumento público. Entonces, algunos de ellos en prisión preventiva, donde llama la atención al actuar de estos delincuentes y que fueron detenidos luego de más de 15 allanamientos en diversos puntos de la región metropolitana. Nos cambiamos a revisar otro de los robos que llama la atención, o el objetivo que terminó de todas maneras de una manera muy distinta a lo que hemos conocido vinculado a los computadores. Durante esta medianoche este delincuente ingresó hasta las oficinas de Codelco, que están ubicadas en Huérfanos a la altura de Soto del Río, ahí a un costado del Tribunal Constitucional. Pudo saltar la reja perimetral, luego la mampara estaba abierta, por lo mismo accedió y tenía listo, ¿saben qué para llevarse? 2 computadores, 2 monitores, estaban prácticamente listos. Se ha especificado 2 monitores, no se ha detallado si es que era la CPU completa o no. En definitiva, luego cuando trata de arrancar este delincuente, se le cierra la mampara. Ahí ustedes ven, de todas maneras accede y la reja ya estaba cerrada. Por lo mismo, es ahí cuando rompe esta mampara de vidrio de acceso y se topa con el guardia de seguridad, que ustedes están viendo que está con su rostro protegido. Obviamente le exigió, intimidándolo con un cuchillo, que abriera inmediatamente las puertas para que pudiera arrancar con el botín. Es ahí cuando estaba accediendo el trabajador de seguridad, pero justo en esos instantes aparece un segundo guardia. Los dos inmediatamente retuvieron al antisocial, lo golpearon para mantenerlo quieto ante la llegada de carabineros, los cuales arribaron al lugar y concretaron la detención. Estamos hablando de un antisocial de 33 años con un amplio prontuario policial que fue derivado hasta una comisaría del centro de Santiago. Posteriormente comenzó la investigación detallada por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y todos los equipos especializados a través del análisis de estas cámaras de seguridad. Revisemos declaraciones en 24 tarde. Trata de sustraer televisores que se encontraban nuevos, no mantienen información, ¿no es cierto?, ni son computadores, los trata de sustraer por la misma vía que ingresó, no logrando su cometido, ¿no es cierto?, y quedando en el mismo lugar y recuperando estas especies. Bueno, el sujeto detenido por estos guardias, que fue entregado a Carabineros, mantiene antecedentes penales, es un adulto de 33 años aproximadamente, mantiene gran cantidad de antecedentes penales por el mismo delito que fue detenido. Sorprendido por los guardias de seguridad, que en este caso habían 2 guardias en el lugar, ahí como que es encerrado en la zona de las mamparas y esta persona rompe la mampara y posteriormente intimida a uno de los guardias con un arma blanca que andaba trayendo y es auxiliado por el otro guardia y en definitiva logra la reducción y en esta reducción resulta lesionado el imputado con una lesión en la zona del pie. Bueno, a partir de las 7 de la mañana concluyeron los trabajos investigativos ahí en Codelco. De todas maneras, como se están realizando remodelaciones, gran cantidad de trabajadores están realizando la modalidad de teletrabajo, así que no hubo mayores inconvenientes durante esta jornada donde llama la atención. Parece que desde hace un mes o 2 meses a la fecha, el objeto predilecto de los delincuentes son los computadores o objetos tecnológicos, sobre todo en entidades públicas, Andrés. Don Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos a ir ahora al norte del país, lo reseñamos al inicio del informativo. Una fuerte explosión se registró en un local de comida rápida, esto en La Serena, dejando a 2 personas heridas. Tras el accidente, tanto trabajadores como clientes tuvieron que abandonar el lugar. Macarena Milla, con los detalles, realmente el video impresiona. Maca, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Claro, tú lo decías, esto ocurre la tarde de ayer a eso de las 6 de la tarde con 34 minutos para ser exactos, para contextualizar las plenas celebraciones del Día del Niño, un local que estaba repleto, incluso con fila afuera y que ustedes lo están viendo ya seguramente en sus pantallas, en las imágenes, se ve cómo ocurre esta explosión. Nosotros obviamente tenemos las declaraciones por parte de bomberos, de testigos que nos decían que esto se sintió, al menos se percibe como una especie de terremoto, porque ustedes lo pueden ver a mi espalda, este es un local gastronómico, Johnny
Rockets, es una de las franquicias que tenemos acá en la ciudad de La Serena, que es una especie de food truck, y por lo mismo el espacio de cocina es un poco reducido, y es ahí donde ustedes están viendo las imágenes se produce esta explosión, una explosión que según indica bomberos se da a raíz de una emanación de gas por un mal mantenimiento en realidad. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones y a continuación vamos a entregar más detalles de cómo habría ocurrido este hecho. Y fue el tema que fue un bombazo demasiado fuerte, como remeció. Nunca hubo fuego ni nada y la gente salió arrancando toda. Se produjo por una mala mantención. Una de sus cañerías estaba suelta y obviamente se puede haber producido una acumulación de gas, ya con el trabajo, una chispa y se produjo la explosión. ¿Cuál es el estado de los trabajadores? De acuerdo a lo que pudo verificar bomberos al momento de llegar, algunos presentaban solamente quemaduras leves ya en su antebrazo y brazo correspondiente. Claro, y ustedes lo escuchaban por parte del comandante de bomberos, quienes estuvieron presentes, por supuesto, controlando esta explosión, este incidente que ocurre en la Avenida del Mar en pleno horario laboral. Había bastante gente, les mencionaba yo, niños, familias completas celebrando el Día de la Niñez en este lugar, y se da en este contexto una explosión que, lo decía uno de los testigos, no se observa el fuego porque se da al interior de la cocina. ¿Y cuáles habrían sido las razones? Nosotros intentamos contactarnos con las personas que están a cargo de este local. No quisieron acceder a una entrevista en cámara, pero fuera de ella nos invitaron a ingresar a la cocina, nos mostraron en realidad un poco las marcas que quedaron, los enchufes que quedaron también quemados, pero que a grandes rasgos no estaba toda la cocina incendiada, que si bien en las imágenes se ve una gran explosión, lo que habría ocurrido habría sido una mal utilización de las bombas, es decir, cuando ellos hacen este cambio de el gas que estaba saliendo por bombona a gas licuado de menor tamaño, ocurre entonces esta explosión. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de uno de los expertos que nos menciona que este tipo de manipulación, por ejemplo, pasar de gas de bombona a gas licuado de menor tamaño, no puede hacerlo el personal de la cocina, que en este caso habría sido lo que ocurrió, y finalmente finalizan esto. Se hace una intervención de un equipo, ya sea eléctrico o de gas, no lo pueden hacer los propios trabajadores, tienen que hacer las personas que están capacitadas, que cumplan con la normativa y que se establezca un procedimiento antes, durante y después de la intervención de un equipo. Podríamos habernos enfrentado a un accidente de grandes proporciones y esto nos hace un poco evaluar si las medidas que se están tomando en los locales comerciales son las correctas. Claro, un llamado entonces ahí a las autoridades, el SEC en específico, que es la superintendencia que tiene que hacer este tipo de fiscalizaciones. Sobre todo, yo les decía, y hay que recalcarlo en realidad, porque esto se da en un día que había bastante gente en la Avenida del Mar y en particular en este recinto gastronómico que es muy conocido acá en la ciudad de La Serena y que si bien queda en una explosión al interior de la cocina, podría haber ocurrido sin duda una gran tragedia. Solamente para actualizar, Andrés, antes de despedirnos, según las propias versiones de quienes están ahora al interior del local, sería solamente una persona la que habría resultado herida y con quemaduras leves. Así que vamos a nosotros a estar bastante atentos a cómo ocurra todo esto y por supuesto, si es que de Johnny Rocket van a entregar alguna declaración oficial que hasta el momento no nos han hecho llegar. Quedamos atentos, Macarena, muy buenas tardes. Ahora. Vamos al lugar donde comenzamos este informativo, el gobierno regional del Biobío. Estamos en la presencia de este allanamiento que vimos en vivo que está realizando el Ministerio Público en el lugar. David Yáñez, creo que habló el gobernador. ¿Cómo te va? Volvemos contigo. Efectivamente, muy buenas tardes. Se sigue desarrollando este allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones encabezada por la fiscal de alta complejidad de la región del Biobío, María José Aguayo. En estos momentos se encuentran en el primer piso realizando diligencias, están en el tercer y cuarto piso también realizando el allanamiento de las distintas oficinas, recolectando documentos, también viendo computadores, cuáles son los que van a ser llevados. De hecho, ya vehículos de la Policía de Investigaciones se han instalado en el estacionamiento principal del gobierno regional para ya recepcionar lo que van a ser estos documentos. Sí, el gobernador regional del Biobío justo a esta misma hora se encontraba en dependencias de la red Biobío de Televisión Nacional, en donde hizo declaraciones referencia a lo que estaba sucediendo, tanto del allanamiento que se está ejecutando como la de solicitud de renuncias por responsabilidad política que
finalmente se concretaron durante esta mañana. Escuchemos esas declaraciones. La instrucción, bueno, que he dado es reiterar lo que había dicho cuando se abre la primera arista en estas revisiones por parte del Ministerio Público. Colaboración plena. Simplemente reitero, puertas abiertas. De hecho, lo que se nos solicita es una colaboración voluntaria y en coherencia, en concordancia con lo que habíamos señalado, cooperación plena. Eso es lo que corresponde, lo he comprometido y así va a seguir ocurriendo. La fiscal adjunto que está viendo el caso convenio ha solicitado ya hace varias semanas diversos antecedentes sobre 6 o 7 entidades que están dentro de las 10 que han sido mencionadas o por consejeros regionales, o por la Contraloría, o por el Ministerio Público. En términos de realizar equipos. Desconozco el detalle, lo que han pedido es acceso a algunos equipos, a información, y lo que he pedido es que se colabore. Solicitud de colaboración que está siendo efectiva en el gobierno regional del Biobío. Los funcionarios han sido llamados, de hecho, para que faciliten sus documentos. Estamos precisamente a la hora de almuerzo, razón por la cual no necesariamente todos se encontraban en este lugar, razón por la cual algunos han llegado a sus distintas reparticiones, están regresando, de hecho, algunos trayendo sus almuerzos, sus colaciones, para poder hacer efectiva la entrega de esta documentación. Las imágenes que están viendo corresponden precisamente a la División de Desarrollo Social y Humano, que es la que se encuentra en el primer piso y donde se han centrado las distintas diligencias por parte de detectives de la Brigada de Delitos Económicos. Recordar que durante esta mañana se hizo efectiva la renuncia de 3 altos directivos del gobierno regional. Rodrigo Martínez, que es el administrador regional, por decirlo de alguna forma el número 2 en el gobierno regional de Biobío, después de Rodrigo Díaz, inmediatamente después su jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón. Ambos en su momento fueron secretarios regionales ministeriales en distintas administraciones del gobierno de Michelle Bachelet, de la región del Biobío, además de Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, por donde pasan buena parte de los proyectos que postulan a financiamiento en el gobierno regional. El mismo gobernador tuvo palabras para esta realización efectiva de las responsabilidades políticas que se tradujeron en dar curso a las renuncias de estas 3 personas. Escuchemos. Básicamente por responsabilidad política. Cuando uno tiene un hecho de connotación que por un lado en sí mismo tiene hechos constitutivos de desafíos para solucionar problemas, lo que uno debe decir es ¿por qué están esos hechos ocurriendo? Y uno dice, bueno, aquí ha habido una persona que ha intentado defraudar al gobierno regional obteniendo recursos de manera ilícita para financiar su vida particular. Frente a esa situación, uno constata que los procesos que se han seguido han sido superados por esta persona que trata de defraudarnos, de engañarnos. Entonces uno dice, bueno, busquemos nuevos equipos que nos ayuden a enfrentar esa situación, mejoremos los procesos internos, subamos los estándares. La Policía de Investigaciones continúa con el allanamiento en el gobierno regional del Biobío. Se está a la espera del detalle de cuál va a ser esta documentación. La fiscal a cargo de esta diligencia, María José Aguayo, la fiscal de alta complejidad del gobierno regional, del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del Biobío, está a cargo, encabezando estas diligencias en el edificio del gobierno regional y se espera, por lo menos así se nos ha dicho, que en algún momento se va a referir a estas diligencias. No esperamos en el sentido que haya grandes detalles respecto a lo que va a los datos que va a entregar, pero sí, al menos certificar qué es lo que se está investigando, cuáles son los documentos que se están siguiendo y si se ha abierto o no alguna arista adicional a esta causa que, recordemos, está bajo secreto y que está siendo investigada por la misma Fiscalía. Tendremos más detalles más adelante. Seguimos muy atentos.
David Yáñez con la información, con la imagen en vivo, lo que está sucediendo en este momento en la Gobernación Regional del Biobío con este allanamiento que está llevando la Policía de Investigación. Es un trabajo encabezado por la fiscal Aguayo, en este caso como entre otros casos, el caso Lencería, allá en el Biobío. Seguimos muy atentos a la espera de las palabras de la fiscal Aguayo. Mientras, antes de ir a la pausa, les contamos la temperatura aquí en la región metropolitana. Habíamos comenzado el informativo con 15, 16 grados, ya tenemos 17, una máxima pronosticada, proyectada por la Dirección Meteorológica para este lunes 7 de agosto de 19. ¿Y qué va a pasar las próximas jornadas? ¿Volveremos o no a los 25 o 26 de la semana anterior? No. Mañana 5 y 19, el miércoles sería el tope en cuanto a temperaturas esta semana, 6 y 20, el jueves 7 y 17, 8 y 15 para el viernes, 5 y 17 de máxima para el próximo sábado, 1:15 para las 2 de la tarde. Hacemos una pausa, breve pausa, no se vaya, 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Con 51 minutos volvemos con información policial a 24 tarde. La narcocultura y el aumento de los homicidios con armas de fuego son los delitos que más preocupan a los municipios. El detalle junto a Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y municipios principalmente de la zona sur de la región metropolitana. Esto tras darse un diagnóstico, tras un informe entregado en la quinta sesión de la red de observatorios de delitos violentos, de los problemas intercomunales. Y por lo mismo, para dar este resultado, participaron los jefes comunales, valga la redundancia, de las 12 comunas de la zona sur de la capital. Estamos hablando, por ejemplo, de Puente Alto, La Pintana, El Bosque, San Ramón de la Cisterna, Pirque, entre otros, donde se les dio a conocer un informe y los resultados estos levantados de actores interinstitucionales. Estamos hablando de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la Gobernación y también de la Fundación Paz Ciudadana, donde evidenciaron distintas problemáticas, 98 en total, los cuales dividieron en 23 categorías, las que lidera principalmente estas problemáticas de este gran listado. Son los delitos violentos contra las personas, donde prima principalmente el homicidio, y el 60% de estos son generados por armas de fuego. Señalaban aquí en el punto de prensa que es debido al fácil acceso que tienen a estas armas de fuego, la fabricación de incluso habían bajado los homicidios con armas blancas. Esto está completamente ya dejado atrás y finalmente toman revuelo las armas de fuego, y señalaban que este tipo de instancias es con el fin de poder hacer frente a lo que finalmente es el principal, lo que genera la principal causa de lo que se cometen estos delitos de forma preventiva. Por ejemplo, el sicariato, la extorsión, los secuestros, el crimen organizado, entre otros. Y hablando del mismo secuestro, hablaba el fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitano Sur, que, por ejemplo, en este delito hay un cambio en el fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que años atrás se daba esto entre bandas rivales, bandas narcotraficantes, sino que el día de hoy esto está produciendo, por ejemplo, el secuestro que está vinculado a extranjeros con el fin de ir en contra de otros extranjeros. Sin embargo, la problemática es este último, que muchas veces no hacen las denuncias y por lo mismo es complicado ir vinculando de forma territorial. Pero tenemos las declaraciones por este principal delito que se está generando en la zona sur metropolitana, que es el homicidio con arma de fuego. Los invito a revisarlas de inmediato. En el ámbito de los delitos violentos, lo que tenemos es una gran cantidad de homicidios. Por lo general, el que tradicionalmente era con arma blanca, el día de hoy ha pasado a ser mayoritariamente con armas de fuego. Por lo tanto, el uso de la violencia en la comisión de los delitos es uno de los problemas centrales que nosotros estamos tratando de abordar. Siempre yo pongo como ejemplo de que si no buscamos una forma de solución real, vamos a tener que pedirle al servicio médico legal que en lugar de una camioneta tenga un camión para recoger los cuerpos. Toda vez que lo que está causando el homicidio es lo que también hay que atacar. Tenemos distintos indicadores que muestran que hay un mayor acceso a armas de fuego, principalmente de fuego. En los homicidios están ocurriendo en una mayor proporción con armas de fuego,
las armas hechizas han empezado a bajar de manera muy importante en los decomisos. Antes teníamos una participación importante de armas hechizas, hoy día las armas son en su mayoría fabricadas formalmente, y esto quiere decir que hay una mayor facilidad para acceder a armas de fuego en el país. Claro, y le escuchábamos, el acceso y también la demanda por armas de fuego es una de las principales preocupaciones, lo que ha generado estos homicidios en la zona sur de la región metropolitana, pero eso no es lo único, sino que también este tipo de diagnóstico también trasciende a las expresiones de la narcocultura, así al menos lo señalaba en este informe. ¿Y qué contempla aquello? Lo hemos visto y lo hemos informado anteriormente, las balaceras, los velorios narco, los funerales narco, también los memoriales que hemos ido muchas veces cuando ya la delegación presidencial decide derrumbarlo, un hecho que se ha extendido y ha ido lamentablemente tomando fuerza en aquellas comunas de la región metropolitana, y eso no es la única preocupación, sino que también, y la que finalmente lidera este listado, es el consumo de sustancias, en las que se divide en consumo de alcohol y también de drogas, lo que lamentablemente se han extendido a los establecimientos educacionales, donde también se han registrado delitos violentos. Bueno, también tenemos declaraciones en el marco de este informe, los invito a revisarlas. Yo creo que hemos visto un aumento de la violencia en general en los establecimientos educacionales. O sea, cuando yo visité a Limba con su directora y vi cómo habían sido amenazados con bombas molotov los profesores, la sala de profesores. O sea, tenemos una situación de bastante violencia en la cual el tema del narcotráfico empieza a pasar colado alrededor de estos otros elementos. Yo creo que tenemos que enfrentar decididamente una cultura de la violencia. Los delitos son delitos y hay que denunciarlo, investigarlo y sancionarlo. Otra cosa son simplemente las conductas habituales de los estudiantes, pero hay que aprender a separarlo y actuar con firmeza en ambos casos. Yo creo que hay un tema importante que es algo que nosotros nos hemos puesto como tarea para poder trabajarlo, que tiene que ver con la obligatoriedad de denuncia que tienen todos los funcionarios públicos. Eso incluye obviamente a los funcionarios, a los docentes y no docentes de las escuelas en general, y no lo digo solamente para los temas que pudieran tener que ver con el consumo de drogas, sino que en general también a los temas asociados a vulneración de derechos u a otro tipo de situaciones que puedan estar afectando a la comunidad escolar. Creo que es un tema que en general desde la educación pública hay que ponerle una atención mucho más focalizada y especial. Claro, y voy a tomar lo último, finalmente, lo que señala la alcaldesa de Los Espejos, donde precisamente comuna donde nos encontramos y donde se realizó esta reunión, es a las comunidades educativas a realizar la denuncia correspondiente, por ejemplo, cuando se cometen estos hechos que son constitutivos de delitos, y como también el consumo de drogas, a no normalizar esta situación que afecta principalmente a los menores de edad, a los adolescentes, sino que hacer la denuncia correspondiente para que los mismos establecimientos y autoridades competentes tomen las mismas acciones, sesiones que se van a seguir realizando para ir realizando más que nada estrategias por parte de los municipios de la zona sur metropolitana, porque hacían referencia y recalcaban harto que los delitos no tienen límites comunales, sino que se puede registrar en distintas zonas de la región metropolitana, así que por lo mismo es necesario realizar estas medidas de forma estratégica. Andrés. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Son casi las 2 de la tarde, nos vamos a una nueva pausa en las noticias en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Carabineros desalojó la municipalidad de Ercilla, región de la Araucanía, que estaba tomada desde el jueves por comunidades mapuche. En el exterior del edificio hubo incidentes que terminaron con una mujer detenida tras agredir a un carabinero. Ricardo Campos, con la información desde el sur del país. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas principalmente por los drones de la institución uniformada de Carabineros, quienes protagonizaron en conjunto con las fuerzas de control y orden público y también personal militar este desalojo al municipio de Ercilla. Recordemos, estaba tomado por comunidades de Temuco y de la comuna de Ercilla desde el día jueves de la semana pasada, es decir, un poquito más de 72 horas bajo ocupación
por parte de los comuneros mapuche que fueron desalojados durante primera hora de este día lunes a eso de las 5:30 de la madrugada de esta jornada. Fue cuando ocurrió este desalojo pacífico por parte de la institución uniformada de Carabineros, un desalojo tranquilo, a caminata lenta por parte de las personas que estaban desde el día jueves, reitero, haciendo ocupación del interior del inmueble de este establecimiento educacional. Antiguamente ahora sirve como municipio de la comuna de Ercilla tras el incendio hace unos años de este recinto. Ustedes ya están apreciando las imágenes, una sola persona fue detenida tras este operativo, eso sí, luego que se genera el desalojo, esta persona, una mujer, habría agredido a un funcionario de Carabineros con un palo. Es por esto que es detenida y puesta a disposición de los tribunales de justicia acá en la comuna de Coyipulli, donde hay el juzgado de garantía más cercano de esta parte de la provincia de Malleco. Habló la institución uniformada y también habló la delegación presidencial de la Araucanía, el delegado, evidentemente, en representación del gobierno, en un operativo que fue solicitado por las fuerzas, por el jefe de la defensa de la Araucanía, pues aquí rige, recordemos, actualmente el estado de excepción constitucional. Veamos lo que dijeron las autoridades. A partir de las 6 de la mañana se desarrolla esta diligencia de desalojo, la cual no generó un nivel de oposición por parte de las personas que estaban al interior de la municipalidad. Más tarde, una vez que ya las personas evacuaron el perímetro de seguridad que se había establecido en torno al edificio consistorial, se generaron algunos incidentes menores que derivaron en la detención de una persona de sexo femenino mayor de edad, por la que intentó agredir a un efectivo policial de Carabineros. Los vecinos y vecinas de la comuna de Ercilla hoy día pueden contar con las prestaciones que habitualmente se desarrollan en la municipalidad de Ercilla. Hoy día la municipalidad está a cargo de su administradora. Parte de las declaraciones entregadas por el general de Carabineros, Manuel Cifuentes, y también por José Montalva, el delegado presidencial de la Araucanía. Recordemos esta ocupación, esta toma del municipio de Ercilla, se había hecho el día jueves por parte de las comunidades de Temucuicú y de Ercilla, en manifestación, en solicitud de las autoridades, el traslado de algunos de sus familiares presos comuneros mapuche, quien habían sido trasladados tras un episodio por el que son acusados por parte del Ministerio Público del delito de secuestro en contra de 3 funcionarios de Gendarmería al interior del recinto penal de la ciudad de Angol, en un hecho que habría acontecido el 7 de mayo pasado. Tras este traslado a unos penales de la región de los Lagos y también de la región de O'Higgins y la región del Biobío, es que solicitaban estas personas vuelvan a la cárcel de Angol, algo que ya ocurrió. En una toma entonces, en una ocupación, derivó toda esta solicitud en ello y que terminó en esta jornada de día lunes a primera hora tras el desalojo protagonizado por las Fuerzas de Control y Orden Público de Carabineros. Ricardo Campos, seguimos muy atentos desde la Araucanía. Un abrazo a la distancia. Internacional. 2 de la tarde con 9 minutos, es momento de revisar información del mundo. Andrea Aguilar, hoy se cumple un año de la llegada de Gustavo Petro al poder allá en Colombia, el primer presidente de izquierda en ese país. Y claramente el escenario es bien distinto a 365 días atrás. ¿Cómo te va, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Tú lo mencionas, 7 de agosto del 2022 llegaba el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia a ocupar el poder. Hoy es completamente distinto el panorama. Había mucha expectación por lo que podía ser este primer año de gobierno y justamente hace pocos minutos ha empezado esa tradicional ceremonia que se hace en el puente de Boyacá, que marca además esta batalla que tuvo en su momento, y que el 7 de agosto siempre es la fecha en la que el presidente de Colombia asume su cargo. Hay varios antecedentes, Andrés, que están marcando en este punto este hito. Recordemos que en los últimos días hemos visto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, estar inmerso en una serie de escándalos de corrupción, principalmente por lo que ha sido la detención de su hijo Nicolás Petro, que el fin de semana finalmente fue liberado bajo libertad condicional, pero que hizo un daño a su imagen realmente brutal, porque recordemos que lo que decía Nicolás Petro es que ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro para la presidencia, específicamente en la zona de la costa de Colombia, algo que él dice finalmente su padre no tenía conocimiento, pero el daño a la imagen y al proyecto político de Gustavo Petro ya está hecho. Justamente a esta hora tenemos algo de imagen en vivo de lo que se está viviendo en esta ceremonia, y también repasemos parte de las declaraciones que está entregando en estos momentos el presidente colombiano Gustavo Petro.
comparada con el gobierno anterior, con una reducción del 29,7% de delitos sexuales, fundamentalmente reducción de feminicidios. Y aquí, qué tristeza, el feminicidio de Luzmeri Tristán, la patinadora olímpica que nos acompañó durante estas décadas de existencia, todos los y las colombianas. Fundamentalmente se ha Parte reducido entonces del mensaje que está entregando en estos momentos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haciendo un balance también de lo que han sido los logros de su gobierno, porque hay que ser también justos en este sentido. El presidente de Colombia ha tenido un desempeño económico bastante superior si lo comparamos con los gobiernos anteriores. Hemos tenido, Andrés, por ejemplo, la reducción de la inflación, el tema de reducir también los dígitos del desempleo a un solo dígito, una reforma tributaria también muy amplia, que era uno de los principales o las principales promesas de campaña. Sí, sí, porque hay hartos también otras reformas. Tú mencionabas bien la reforma tributaria que avanzó allá en Colombia, que ya es ley, pero también hay una reforma a salud, hay una reforma previsional, que es parecido un poco a lo que se pretende hacer acá, rima, en el sentido que obviamente los sistemas y los países son muy distintos, pero también se ve enfrentado Gustavo Petro, y tú lo mencionabas con todo el caso de las declaraciones del hijo, el financiamiento de la campaña, aunque no involucra directamente al presidente, sí tiene efectos políticos, que en el fondo todo ese proyecto transformador se ven problemas por obviamente la lógica que no tienen las mayorías, y aquí estamos en presencia de un presidente que en sus posiciones políticas son bien duros, no es una persona que sea muy, por lo menos yo en la mañana conversaba con analistas colombianos y decían, Petro no es de decir, a ver, en la medida de lo posible, es todo o nada. Completamente, Andrés. Y si parte también del análisis tiene que ver con el tema de la reforma a la salud, el tema de todas las reformas, se ha visto completamente opacado todo ese buen funcionamiento del gobierno colombiano, porque prácticamente día tras día o cada semana tenemos un escándalo distinto. Recordemos que hace un par de semanas atrás estábamos hablando de un escándalo de interceptación telefónica que también golpeaba a Laura Sarabia, que era la principal cara, la mano derecha de Gustavo Petro. También el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, que termina saliendo del cargo y que había sido una de las principales figuras de su campaña. Un año, Andrés, de sombras y luces para Gustavo Petro, que finalmente se afianza en el poder, pero que tiene varios retos por delante, entre ellos obviamente seguir sosteniendo el crecimiento económico de Colombia, que contrario a lo que decían los analistas económicos, con la llegada de un presidente de izquierda, la economía de Colombia no se desplomó, no subió el desempleo, no subió el dólar, todo eso se fue controlando, pero obviamente el escándalo político y los escándalos de corrupción estuvieron a la orden del día. Y seguimos avanzando en materia internacional, nos venimos un poquito más cerca, vamos a Perú, porque este video que estamos viendo en imágenes está causando toda una polémica en el vecino país, porque estamos viendo a Alberto Fujimori, el expresidente que debería estar en el penal de Barbadillo. Fue visto fuera de la cárcel, acompañado obviamente de todos estos policías y personal carcelario, entrando a una clínica de estética de Colombia, que es al menos en la ciudad de Lima, y que según las autoridades penitenciarias del vecino país aseguran que es el lugar en donde a él lo atienden de forma normalmente recurrente por temas que tienen que ver con odontología. Sin embargo, el título de la clínica no pasó desapercibido, estética colombiana, por lo que se generaron muchas dudas sobre qué realmente era lo que iba a hacer el expresidente, que recordemos gobernó Perú entre 1990 y el año 2000, y que está recluido en el penal de Barbadillo, al este de la capital de Perú, y finalmente también acompañado de Pedro Castillo y de Alejandro Toledo, otros dos expresidentes. Mucho ruido ha generado entonces el hecho de que haya salido del penal de Barbadillo hacia un lugar en donde se supone que estarían practicándole algún tipo de procedimiento médico que no está muy claro, pero recordemos que Alberto Fujimori al menos ha tenido varios episodios bien relacionados con su salud. De hecho, en 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski le da de cierta forma un indulto que luego es revertido, también tenía que ver con temas sobre su salud.
Seguimos avanzando esta hora en temas internacionales y nos vamos ahora a un crimen que está conmocionando a 3 países, a España, a Colombia y a Tailandia. ¿Por qué? Porque se trata de un chef español que es hijo además de un actor español muy conocido que se llama Rodolfo Sancho y que finalmente asesina a quien sería su pareja o su amigo, como dicen algunos medios españoles, que era un cirujano de 44 años que es colombiano y que finalmente todo esto ocurre en Tailandia en medio de unas festividades. Este hombre finalmente se atribuye el hecho, asegura que este cirujano, que además hay que decirlo también, Andrés, estaba bastante recurrente acá afincado también en Chile, de hecho en Viña del Mar tenía una clínica estética y estaba bastante bien puntuado. Finalmente termina siendo descuartizado por este joven español que también tenía gran visibilidad en redes sociales y que asume la autoría de este crimen brutal porque dice que no solamente lo asesina, sino que lo descuartiza, y esto conmociona por supuesto a Tailandia, que es un país en donde este tipo de asesinatos tiene una pena altísima, incluso la pena de muerte. Sin embargo, lo que ha dicho la familia de este joven, que es además liderada por Rodolfo Sancho, un actor muy reconocido en España, es que ellos están esperando que se dé todo el tema de las investigaciones. Ya le contratarán un abogado para ver cómo lo saca finalmente de este lío y si evidentemente se va a poder salir o se repatriar hacia España para que cumpla allá la condena, o si se va a tener que adaptar a lo que son las leyes en Tailandia. Y avanzamos a noticias más amables porque vamos a ver estas primeras imágenes que entrega la misión espacial Chandrayaan-3 de la India a 22 días de su lanzamiento. Enviaron estas primeras imágenes del satélite que fueron tomadas durante esta inserción en la órbita lunar, que está completada con éxito, y la Organización de Investigación Espacial de India publicó este breve video que estamos viendo en imágenes en su página web, donde se observa la superficie de la Luna, está salpicada por cráteres, mientras la misión no tripulada comienza ya este periodo de orbitación. Recordemos que esta misión fue lanzada el pasado 14 de julio, prevé alunizar el 23 de agosto en lo que es hasta ahora el inexplorado polo sur de la Luna y posicionar entonces a India como una potencia espacial. Recordemos que en esta exploración lunar también hay otra carrera que tiene que ver con el surgimiento de China. También Rusia ha dicho en los últimos días que quiere volver a lanzar una misión, y por supuesto Estados Unidos, que ha sido parte entonces de la exploración, del lanzamiento de Artemisa, y ahora India se suma entonces a la forma en la que se está explorando este satélite natural de la Tierra. Seguimos avanzando en materia internacional y veamos ahora las imágenes de un accidente que conmociona a Brasil. Lo que estamos viendo en imágenes es un niño de 12 años que estaba piloteando una avioneta en compañía de su padre, que estaba consumiendo licor en el momento de este accidente, y finalmente ambos terminan perdiendo la vida. Si bien el accidente ocurrió el pasado 29 de julio, tuvo mayor repercusión porque se conoció este registro que estamos viendo. El padre, que es un reconocido empresario ganadero en Brasil, se toma una cerveza mirando a la cámara de su celular, y su hijo, que es un menor de edad de 12 años, lleva el control de la aeronave que finalmente se termina estrellando en la selva amazónica en un trayecto que comenzaba en una de las granjas de esta familia, que tuvo 8 minutos de un vuelo más o menos normal, pero que finalmente termina viéndose estrellado, obviamente por falta de pericia del menor, y está siendo todo investigado porque finalmente Ana Paula Pridonic, que es la esposa del ganadero, la madrastra de este pequeño, también termina quitándose la vida después de este dramático episodio. Y seguimos viendo noticias internacionales en este momento, trasladándonos hacia una de las imágenes más impactantes, Andrés, de esta jornada. Estamos viendo cómo se derrumba esta casa en Alaska. Esto producto además de un derretimiento de los glaciares, fuertes inundaciones que habían azotado esta zona, Juneau, el fin de semana tras la ruptura de una represa glaciar, un evento que destruyó al menos esa estructura, que obligó obviamente a la evacuación de los funcionarios, de las personas que también estaban rodeando este inmueble. Recordemos además que este tipo de inundaciones glaciares ocurren cuando el agua está atrapada y se escapa a través de grietas en las represas de hielo, y deja por supuesto este tipo de imágenes que ya los científicos han relacionado con el cambio climático.
Y seguimos viendo también otros efectos del cambio climático. Ahora los fuertes vientos que dejaron esta imagen en Turquía, en donde un hombre que finalmente trata de salvar una parte de su negocio es arrastrado por los fuertes vientos. Se trata de un registro que se graba en la ciudad de Erzurum, al noreste del país, cuando justamente este hombre trata de salvar esa sombrilla y vemos cómo es arrastrado por los fuertes vientos. Afortunadamente, este trabajador es trasladado a un centro hospitalario en donde finalmente no termina con heridas de mayor gravedad. Como la novicia rebelde, oiga. Es como Mary Poppins, pero Claro, en Turquía. Es como una cosita muy clara, hay muy que así. tomárselo con humor, no hay que ser tan grave, pero Claro. uno se acuerda inmediatamente, ¿ah? Completamente, Andrés. Y aparte que él afortunadamente no termina con heridas graves, sino Sí. con algunas heridas, algunos raspones de menor ¿Le salvó gravedad. alguna sandía o no? ¿No? Al menos las sandías yo las vi bien Ya, puestas ya. ahí. Él como que trataba, era Importante. como de salvar la sombrilla. No sé por qué estaba tratando de ajustarse justamente a esa sombrilla. Y vamos a seguir justamente viendo imágenes, Andrés, de gente arrastrada por fenómenos. Y en esto estamos viendo esta ola, Andrés, Islas Maldivas en Asia. Los fuertes Por ahí van vientos. motos, No, tipos, esto va de todo. Realmente fue bien dramático este registro. Una poderosa ola que sorprende a los turistas y a los residentes. Todo ocurre en un sector cercano al puente de Sinamale, en la capital de este lugar, donde el agua, como vemos, arrastra a los motociclistas y afortunadamente, Andrés, nadie termina herido, solamente termina, como en el caso de Turquía, con un registro para la posteridad. Esto lo que viene acá es la Mira, Andrés, imagen puede del ser día. la Yo sé que historia la va a de mi disfrutar. vida o la de cualquiera que tenga mascotas Este en ladrón su tiene un casa. corazón de fierro. Mira, y sobre todo este perrito no cumple la función para lo que mucha No, gente yo creo que es tiene una perritos. estrategia. Yo Mira, creo que es una estrategia. estamos viendo este registro, Andrés, de las cámaras de seguridad en un lugar en donde San Diego, justamente en esta ciudad, llega este ladrón a robar en una casa de Estados Unidos y ahí vemos que el guardián de la casa, la Le verdad quiere que robar el corazón. le cayó bastante bien. El ladrón incluso le alcanza a hacer mimos, le acaricia la panza. Pero- bueno, eso, mira, podría ser perfectamente mi perrita Uno piensa Phoebe, que se podría ser arrepintió cualquier persona. el maleante. No se arrepintió, lo Por peor eso es te que digo, uno se pensaría, roba. se arrepintió después de este perro, pero no. Po. No. El ladrón igual tiene corazón, como que le gustan los animales, pero también le gusta el crimen, porque finalmente termina robándose la bicicleta, aparte avaluada en casi $1.000.000. Y finalmente, gracias a este registro, la policía trata de localizarlo. Todavía al menos no hay noticias ni del ladrón ni la bicicleta, pero quedó muy claro, Andrés, que el perrito, al menos para cuidar bicicletas, no es. No Yo sé. creo que era una estrategia del perrito, Sí. ablandar el corazón del A ver ladrón. si se Pero no. conmovía, pero no, el ladrón se llevó, lo acarició, pero se llevó la bicicletita también. Usted se hubiera llevado al perro, yo creo, ¿no? Completamente, pero y no habría culpado si mi perra deja que se roben algo de mi casa tampoco. Ya, Andrea Aguilar, como siempre, un gusto. Que estés bien, Andrés, Chao, un chao. gusto, chao. Revisamos otras informaciones, volvemos al plano local. Una carabinera fue baleada en su mano luego que delincuentes la asaltaran mientras iba rumbo a su trabajo. Todos los detalles retomamos en contacto con Fabián Collao. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Se trata de la detención de un peligroso delincuente de 22 años, el cual le habría disparado a una carabinera durante horas de la mañana de este domingo en exposición con Antofagasta, cuando la funcionaria policial estaba esperando locomoción colectiva para dirigirse a su trabajo ubicado en la comisaría de Peñaflor. Es en ese contexto, antes de las 8 de la mañana, que esta carabinera fue asaltada por un grupo de delincuentes que se bajaron de un vehículo. 3 de ellos la intimidaron, se generó un forcejeo producto de que le querían robar su celular y concretaron este delito. Además de eso, le dispararon y luego arrancaron en dirección desconocida. La suboficial de Carabineros fue trasladada hasta el hospital institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital. De hecho, fue visitada durante esta jornada por el alto mando institucional. Y además, ayer en horas de la tarde se detuvo a un sujeto el cual habría estado conduciendo el vehículo donde estaban cometiendo estos abordazos. Continuó las diligencias por parte del Servicio Encargo y Búsqueda de Vehículos de la Policía Uniformada, y es así como llegaron hasta la calle Ruiz Tagle, donde realizaron un allanamiento y concretaron la detención de este sujeto, quien estaría individualizado como autor del disparo en contra de esta carabinera. Por lo anterior, fue detenido y va a ser puesto a disposición de la justicia durante las próximas horas. Revisemos declaraciones en voz de Carabineros. Después de realizar la primera detención el día de ayer, que nos permitió la detención de 2 personas vinculadas al hecho y también la recuperación del automóvil en el cual se movilizaban estos sujetos, se continuaron con la diligencia investigativa y eso nos permitió el día de hoy hacer ingreso a otro inmueble
donde logramos la detención de quien creemos sería el autor material del hecho, particularmente el disparo que ocasionó las lesiones a la funcionaria de Carabineros. Esto se trata de una persona mayor de edad, 22 años, ya tiene un prontuario policial importante con distintas detenciones por delitos de similares características. Pasa a control de detención el día de hoy y bueno, también encontramos evidencia que nos permitiría en cierta forma poder situarlo en el sitio del suceso y como autor de las lesiones. Bueno, entonces casi toda la banda habría sido desbaratada por parte de Carabineros, mientras que la funcionaria policial afectada se encontraría en mejores condiciones de salud. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, donde el jefe jurídico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública fue víctima de un robo bien llamativo. Esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde cuando Rafael Collado, el abogado, junto a su familia salieron a almorzar y posteriormente fueron alertados por vecinos cerca de 45 minutos después que estaba saliendo humo producto del sistema de seguridad que mantienen. Es ahí cuando la víctima junto a sus más cercanos volvieron hasta su inmueble y se percataron de que habían sido víctimas de la delincuencia. Delincuentes que habían ingresado y fíjense que habían robado 2 computadores, además de algunos audífonos, un iPad y también la credencial del abogado Rafael Collado, jefe jurídico entonces del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asesor directo de la ministra Carolina Toá, y arrancaron en dirección desconocida. Hasta el minuto no se sabe absolutamente nada. De hecho, la Brigada de Robos Metropolitana Oriente es quien ha estado realizando diversos peritajes. De todas maneras, desde las autoridades confirmaron que esta credencial ya fue bloqueada. Los vecinos tuvieron algunas palabras respecto a este singular robo. Vamos a revisar esas declaraciones. Somos vecinos, compartimos ventanas y en algún momento vimos que parecía haber humo dentro de la casa de los vecinos. Nos preocupamos, pensamos que podía ser un incendio, así que llamamos a nuestra amiga, la vecina, y ella nos dijo que no, que aparentemente se habían entrado a robar a la casa. ¿Ellos no estaban en la casa? No estaban, habían salido a almorzar. ¿A qué hora fue esto más o menos? Tipo 2 de la tarde, 2:30. ¿Alcanzaron a ver cuántos hombres eran o algo? No, ¿Solamente no vieron vimos humo? nada, solo vimos el humo y aparentemente ella ya estaba en contacto con Carabineros. Entonces, el robo que está siendo analizado por parte de la Policía de Investigaciones, también del Ministerio Público, para poder entender un poco más este caso. Se están analizando cámaras de seguridad en torno a esta situación, donde nuevamente el protagonista de los robos son computadores, como en este caso en la comuna de Ñuñoa. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de información económica. No sé si estos datos le van a hacer sentido a usted, señora en su casa, porque de acuerdo a las cifras del INE, el aumento de los sueldos durante el último año, cuánto dinero más están ganando las personas en promedio respecto a un año atrás, ese aumento ha sido superior al aumento en el costo de la vida. Es decir, en términos reales, por cuarto mes consecutivo, los sueldos reales, cuánto más podemos comprar en nuestro país, ha crecido respecto a un año atrás. Son cifras del INE. Si lo preguntamos en la calle, sin lugar a dudas, muchas personas, la gran mayoría, nos dirá que los sueldos no avanzan en la misma velocidad que la inflación, pero de acuerdo a la medición que entrega mes a mes el INE, hace rato que esta tendencia viene cambiando. Pasamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado, información tempranito entregada por el INE a eso de las 8 de la mañana. ¿Cuánto crecieron los sueldos el último año? De acuerdo a las cifras oficiales, el índice nominal de remuneraciones, esto es sin contar la inflación, fue un 10,3%. Es decir, una persona si ganaba 100 el año pasado, ahora está ganando 110. Ha subido 10,3% ese sueldo. ¿Cuánto ha subido el costo de la vida en ese mismo periodo? De acuerdo también a la medición que entrega mes a mes el INE, 7,6%. Es decir, 10,3 es bastante superior al 7,6. Es por ello que se da por cuarto mes consecutivo, de acuerdo a la medición del INE, que los sueldos reales en Chile han crecido. Lo pasamos a revisar. ¿En qué magnitud? Lo vemos en la siguiente gráfica. 2,6% es el aumento real. Es el cuarto mes consecutivo de alza anual de sueldos. Junio tuvo el mayor crecimiento mensual en 4 años. ¿Por qué? Recordemos que, de acuerdo a esta medición, los sueldos en junio crecieron en torno a un 1,2-1,3%. El tema es que la inflación en junio fue menos 0,2%. Es por ello que tenemos el mayor crecimiento mensual
en 4 años de los sueldos, de acuerdo, insisto en el punto, en las cifras que entrega el INE. ¿Por qué insisto tanto en el punto? Porque hay mucha gente creativa que escribe a través de redes sociales. ¿Y qué mundo vive, planeta vive este caballero? Bueno, son las cifras del INE. Pasamos a revisar la tercera gráfica. ¿Cuáles son los sectores de la economía en que, de acuerdo a esta medición, más crecen los sueldos, comercio, industria manufacturera y actividades financieras? Y en el tipo de empresa, durante los últimos 12 meses, ¿dónde crecen más los sueldos? En las empresas grandes y chicas, de acuerdo a esta medición, crece prácticamente lo mismo. El problema está, de acuerdo al INE, en las empresas medianas, en donde se crece solamente un 9,2%, bastante más abajo el crecimiento de sueldos, de acuerdo a este reporte del INE. Es una buena noticia que no va para celebrar ni para descorchar champaña, pero 4 meses consecutivos sí es una buena información que la celebra, entre otros, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pasemos a escuchar sus palabras. Esto ratifica algo que veníamos anticipando ya desde hace bastante tiempo, que era que las caídas de remuneraciones reales que tuvimos durante parte importante del año pasado y comienzos de este año tenían fundamentalmente que ver con la aceleración, con el aumento de la inflación, y que una vez que la inflación empezara a bajar, dado que muchos convenios de remuneraciones las van ajustando de acuerdo a la inflación pasada, una vez que la inflación empezara a bajar, entonces iba a dar lo contrario, iban a empezar a subir las remuneraciones reales. Y este es un proceso entonces que va a continuar durante los próximos meses, en la medida que vamos a seguir viendo bajas en la inflación. Buenas noticias en materia de sueldos que trae el INE. Después les voy a contar que mañana se entregan las cifras de inflación en cuanto es lo que espera más o menos el mercado para el aumento del costo de la vida en el mes de julio que se acaba de ir. Pero vamos a otra información económica importante. Hoy día ocurrió en el Palacio de la Moneda. Se acabaron los tratos especiales. Esas fueron las palabras del presidente Boric tras promulgar la ley sobre delitos económicos y medio ambiente, iniciativa que busca combatir la impunidad económica. Felipe Gallegos con toda la información. Don Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley contra los delitos económicos y contra delitos del medio ambiente. Una normativa que surgió inicialmente como una moción parlamentaria, pero que a poco andar tuvo el patrocinio del Ejecutivo, que busca de alguna manera elevar los estándares, elevar las sanciones, establecer incluso pena de cárcel efectiva en los casos que se vinculan a vulneraciones económicas, casos de colusión, de pronto uso de información privilegiada, financiamiento irregular de la política. Todos estos tipos de delitos establecen 4 tipificaciones y claro, apuntan a elevar las sanciones y por ende también establecer pena de cárcel efectiva, que se acaben las clases de ética. Con esa frase al menos se quiso ejemplificar la importancia de esta normativa que busca, como yo les contaba, terminar con la impunidad y con la sensación de impunidad, mejor dicho, social, luego de que ocurran hechos de este tipo. Escuchemos justamente lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, al promulgar esta ley contra los delitos económicos. Se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello, se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos, y además se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Y además la ley establece que todo delito económico será sancionado siempre con una multa. A esto se suma que una persona que sea condenada por los delitos que están en este catálogo va a quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos. Pero no solo eso, también cargos gerenciales y además establecer contratos con el Estado. Fue una normativa que incluso tuvo una presentación ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que los grandes empresarios, la CPC, recurrió justamente hasta el TC buscando frenar la promulgación de esta normativa, buscando de alguna manera ajustar algunos aspectos de esta ley. Sin embargo, esta acción presentada justamente ante el TC no fue acogida a trámite. Ese hecho fue recordado por el presidente Boric durante la promulgación de esta ley que sanciona los delitos económicos. No estuvo la CPC, tampoco la SOFOFA presente en la moneda, la que sí estuvo fue la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Pasemos a escuchar sus declaraciones también al fiscal nacional y por supuesto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregando más detalles sobre esta nueva normativa.
Este nuevo estatuto va a ayudar a transparentar con mayor claridad las diferencias que existen entre quienes hacen el trabajo como debe ejecutarse, bien hecho, de manera responsable, con apego a la legalidad, y quienes en su accionar transgreden la ley y con ello afectan al medio ambiente, compiten de manera desleal, falsean información, abusan de su posición, defraudan finalmente a las personas, al Estado o a otras empresas. Mi padre me había enseñado que había nacido en un país donde lamentablemente muchas veces robar una gallina era más grave que defraudar un banco, o robar un banco. Y me parece que, nos parece, como Ministerio Público, que esta reforma al Código Penal, que la creación o la modificación de estos nuevos delitos en materia económica y en materia medioambiental contribuye a contar a que tengamos en Chile una ley penal que trate de forma más equitativa, más justa a todas las chilenas y chilenos. Contribuya a fortalecer la visión de la empresa en la sociedad por la vía, ¿cierto?, de respetar y cumplir con la legislación en las diversas materias que están tratadas en esta ley. Así que me parece que es un paso positivo y que creo que lo que nos corresponde a todos es ver cómo, ¿cierto?, aprovechamos esta legislación. Nueva legislación entonces contra los delitos económicos que ya está promulgada, ya tiene la firma del presidente de la República, Gabriel Boric. Y en la última declaración escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien a propósito, con otro tema del área económica, confirmó para este jueves una reunión con todos los partidos de representación parlamentaria para abordar otro tema de gran relevancia para la moneda por estos días. Hablamos del pacto fiscal, reunión convocada entonces para el próximo jueves con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No está fácil el tema del pacto fiscal. Felipe Gallego, muchas gracias por la información. Claro, y tampoco sorprende lo que mencionaba Felipe, la ausencia de la CPC en el Palacio de la Moneda en la promulgación de esta ley de delitos económicos, de delitos de cuello y corbata. Recordemos que la misma CPC había presentado ante el Tribunal Constitucional un téngase presente para evitar, obviamente, y para poner ciertas cortapisas, poner ciertos puntos respecto a esta iniciativa legal. No les fue bien en el TC, no prosperó ese téngase presente de la CPC. Vamos, yo les prometía qué es lo que va a suceder, porque mañana se entregan cifras de inflación del IPC del mes de julio. ¿Qué es lo que va a suceder en el séptimo mes del año, correspondiente a julio? Se espera estimaciones en torno a un 0,3%. Claro, uno dirá, venimos de un menos 0,2%, ¿va a subir la inflación? No, hay que tomar con referencia lo que sucedió en julio del año pasado respecto a la inflación, que fue un 1,4%. Es decir, este 0,3 es bastante inferior, se empieza a normalizar ya definitivamente. Afortunadamente, el tema de la inflación también lo reseñó hace algunos días la presidenta del Banco Central. Parece que afortunadamente esto ya es una tendencia, que la inflación vuelve, entre comillas, a sus rangos normales. Vamos con el deporte. Volvemos para despedirnos con música. Hoy celebra su cumpleaños el laureado ganador de 2 premios Grammy, 9 Grammy latinos y destacado exponente del vallenato colombiano. Nos referimos, ¿quién más? Don Carlos Vives, quien hoy cumple 62 años de edad, que queda para uno. El reconocido cantautor se posiciona como uno de los artistas más importantes de Colombia, de América Latina, acumulando innumerables galardones, distinciones, incluyendo el prestigioso premio Salón de la Fama del Billboard. Nos vamos. Nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde aquí en 24 tarde y los dejamos escuchando al gran Carlos Vives y su vallenato.